solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos, yo soy Cristina, Marcela, Valeria, Lorena, y nosotras somos Cada quien sus tintos. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a Cada quien sus tintos. Yo soy Valeria. Marcela, Cristina. Y yo soy una invitada que las quiero mucho. Yo me llamo Guadalupe Castro, pero todo el mundo me dice desde siempre Pascale. Soy psicóloga, estudié en el ITESO y me dedico a dar terapia. Claro. Soy Bienvenida, Pascale. Gracias. Encantados de tenerte aquí como invitada especial. Gracias. Y nos encantaría que, ya que tenemos ahora sí una profesional, porque siempre eso... Somos nosotras. Eso decimos que pues obviamente nosotras No somos. aquí nunca somos profesionales. A propósito de lo que ustedes me están diciendo, yo quiero que les quede muy claro que yo las quiero felicitar porque lo que ustedes están haciendo es altamente benéfico, porque los jóvenes tienen que entender que mujeres de la edad de ustedes o de la edad mía somos seres humanos que nos enojamos, que tenemos cosas que no hemos cumplido, que tenemos porvenir, que tenemos miedo, que tenemos frustraciones, porque muchas veces los hijos creen que la mamá o el papá es todopoderoso y realmente para nosotros los hijos, nuestros papás son los grandes desconocidos. Y para nosotros nuestros hijos son los grandes desconocidos. Entonces, que ustedes con esa frescura que tienen, que me encanta y los felicito, Gracias. estén hablando desde su yo y desde su experiencia, entonces son ustedes expertas en ustedes mismas. Pues eso Y sí. a la hora... En lo único. No, pero es importante porque a la hora de ustedes hablar cuáles son mis miedos, por qué me enojo, entonces estás viendo a un ser humano de carne y hueso. Rápidamente les voy a platicar una experiencia que yo tuve. Mi mamá era lo máximo. Todo lo podía hacer, todo lo sabía, toditito. Ya cuando empecé a tener 13, 14 años, me empecé a dar cuenta que era muy terca y que no podía entender mis puntos de vista. Entonces nos peleábamos mucho. En una ocasión estábamos peleando, yo tendría como 13, 14 años, y de pronto mi mamá se suelta llorando y a mí me dejó impactada. Que jamás Pero la habías visto así. llorando como un niño chiquito. Entonces me dejó parada, estábamos entre la estancia y el antecomedor, me quedé yo parada y le escuché yéndose a otra habitación, llorando, y la oí llorando con sollozos, y en ese momento fue para mí un parteaguas porque dije, órale, mi mamá es una persona que siente, mi mamá no es una cosa rara que todo sabe y que todo ve. Esto a mí realmente me ayudó muchísimo como hija. No quiero decir que dejé de pelearme, pero ya no la veía como la intransigente, como la necia, como la esto, como la otro. La veía como un ser humano como yo. Sabía Batallando. que tenía, batallando, y sabía que tenía miedos y sabía que tenía ilusiones que a lo mejor no se llevaron a cabo, sabía que tenía miedos, y eso me gustó mucho y me ayudó mucho a entenderla. Aunque nos seguimos peleando, pero la entendí. No, ay, qué Por belleza. eso, sí, De diferente manera. por eso les digo yo que por eso las felicito. Gracias. Porque pues, están hablando desde su experiencia, que es súper vital. Claro, pues gracias. Eso es lo que nos motivó para empezar a estar aquí. Claro. Pero hoy te queremos aquí para que nos platiques de la autoestima. Ok, De la autoestima y sobre todo, pues, ahorita a nuestra edad, claro. ¿qué es? ¿Qué podemos hacer? A ¿Cómo? nuestra edad y a todas las edades. Claro, pues, te digo, ¿qué Hasta que podemos hacer? 5 minutos antes de morir. Sí. Exacto. Por eso nos encantaría que nos platicaras del tema. Claro, bueno, miren, antes de hablar de autoestima, yo siempre veo como que todas las cosas tienen un manual de operaciones. Nuestros sistemas operativos de todas nuestras cosas electrónicas, pues tienen sistemas operativos. Entonces yo vi que usando esa misma palabra, a mí me ha facilitado mi trabajo, sobre todo con jóvenes, porque entienden más un sistema operativo que una señora igual que yo, que no sea como yo, claro. Claro.
Entonces yo le digo a una señora sistema operativo y se queda en la babia, pero si le digo a un joven sistema operativo entiende perfectamente de qué se trata. Entonces para mí el sistema operativo de los seres humanos nunca nos lo han explicado y dentro del sistema operativo está autoestima, necesidades básicas, todo nuestro cuerpo, hace mucho como que a lo mejor a ustedes ya no les tocó tanto, pero a mí sí, era como cerebro y cuerpo. No, Es todavía cerebro y nosotros, cuerpo ¿no? todo, ¿sí? Yo tuve una maestra de biología que ella me enseñó todo lo que ahora tienen de nuevo y yo lo sabía desde secundaria. Se llamaba mi maestra Licha, ya está muerta, pero yo todo lo he sabido porque ella me decía, la próxima vez que veas a tu novio, no le digas te quiero con todo el corazón, dile te quiero con todo mi estómago, porque es más importante, decía, para que todo funcione bien, que la digestión esté correcta. ¿Sí? Entonces, otro punto del sistema operativo es el temperamento, la personalidad, el marco de referencia donde nacimos, etc. Ahorita vamos a tocar solamente 2 partes, que es autoestima, y luego vamos a ver las características del ser humano. Claro. Como apoyo o como herramientas para entender la autoestima. Bueno, todo mundo habla mucho de autoestima. Y a la hora de que yo le pregunto, ¿sabes lo que es autoestima? Y dice, ay, claro. Y le digo, a ver, defínemela. No saben definirla. Entonces, a mí me enseñaron en etimologías, que me encantan, que una forma de saber algo es saberla definir y saberle explicar a otra persona. Porque si no sabes definir una cosa o no sabes explicarla a otra persona, realmente no la conoces. Entonces, ¿qué es la autoestima? Es un proceso a través del cual yo me conozco y me reconozco y valoro y estimo todas las partes de mi ser, desde la parte física como la parte interior. Independientemente que la parte física a veces me guste o no me guste, de todas maneras tengo que valorar que tengo brazos, que camino, etcétera, ¿no? Que estás completa. Que estoy completa. ¿Sí? Entonces, eso es la autoestima, es un proceso y eso es bien importante porque uno no tiene autoestima a los 20 años y ya la logró, no. Ni naces con él, obviamente. Ni naces con esa, es todo un trabajo interior y es todo un trabajo de todos los días porque una mañana puedes tener una autoestima muy buena y desarrollaste cosas, te defendiste en buen plan de una persona, no caíste en un enojo, y a lo mejor en la tarde, ¡pum!, la riegas. Y entonces, por eso es que la autoestima es como si fuera una jarra de agua que yo durante el día le estoy dando traguitos. A veces me la termino totalmente, por lo tanto, al día siguiente tengo que volver a nutrir esa autoestima de saber que todo lo que yo soy tiene una estima. Por eso no es autoamor. Es autoestima. Estoy estimando mi cuerpo, estoy estimando lo que como, estoy estimando mi digestión. Porque hay personas que yo conozco y dicen, no, yo me quiero mucho y aunque tenga diabetes, dice, ay no, me voy a tomar unas pastillas y luego me echo un plantón de cosas dulces o de un pastel. Claro. Entonces es, como yo me quiero, me voy a drogar. Como yo me quiero, pues no me levanto temprano. Como yo me quiero, pues no sé qué. Es cosa. Como un autoengañito. Es un autoengañote. Entonces, cuando tú estimas tu salud, estimas todas las cosas que haces, al tener estima, entonces pones situaciones para que esto se dé. Entonces, ya que hablamos más o menos así de autoestima, les quiero decir que yo apoyo la autoestima en las necesidades básicas. Y las necesidades básicas son necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de desarrollo, necesidades de aprendizaje, necesidades de realizarme en algo, aunque sea el mejor paletero, necesidad también de trascendencia. Y una de las necesidades cumbre también es necesidad de autoactualizarme constantemente, porque lo que yo tenía de autoestima más 18 años, no lo puedo tener a los 25. Todos los días, por eso les digo, hay que estar llenando, como quien dice, sí, porque el vaso. Para empezar no vivimos en el mismo cuerpo. De los 18. De los 18, ni a los 25, ni a los 40, ni a los 60. Ni con las mismas personas. Cambia de donde vivimos. Ni con las mismas personas. Bueno, a partir de aquí, lo más importante es que
a lo mejor no nos lo enseñaron, pero ahorita cada una de nosotras lo vamos a aprender y lo vamos a compartir con la gente que nos quiera oír. Claro. Y lo vamos a compartir con nuestros hijos, pero de una manera, no como una lección, sino Orgánica, se dice. En estos tiempos. Orgánico, así nomás. Pero, ¿qué quiere decir orgánico? Por ejemplo, ¿cómo le puedes decir a alguien que le diga esto de una manera orgánica? No, natural. O sea, sin natural. teoría. Sí. Natural, Con sin ejemplo, animación, yo, con ejemplo. sin sentarlo. Ok, pero por ejemplo, para mí lo que yo he visto que me ha servido a mí hacia los otros y los otros hacia mí es que me digan, fíjate que yo he aprendido a través del tiempo que cuando haces esto, te funciona. Yo he visto que esto funciona. Como que tienes que dar evidencias y argumentos. Y muchas veces los seres humanos, sobre todo los adultos, no damos argumentos ni damos evidencias. Así es desde siempre, así me dijeron y así tiene que ser. Entonces tienes que ver por qué tiene que ser así, porque siendo así, ¿qué es lo que estás ganando para ti? ¿Qué gana para ti estudiar? O cuando menos no tronar. ¿Para qué te sirve no tronar? ¿Para qué te sirve más o menos tener una idea de las cosas que estás viendo? Tus beneficios. Sus beneficios. Claro. Y entonces ¿y cuál es la evidencia? Esta es la evidencia, ¿sí? Entonces, lo que debieran, y ahora lo vamos a hacer nosotros, de trabajar es que las necesidades básicas son necesidades que se tienen que cubrir. Y se cubren con ciertas cosas que se llaman valores. Por ejemplo, la necesidad de desarrollarme, pues se cubre con el valor del estudio, con el valor de las escuelas, de los etcétera. Conocimientos. Y aquí lo más importante es que entendamos que quien debe de cubrir en primer lugar nuestras necesidades básicas somos nosotros. Tenemos que estar en la lista de 500 en primer lugar. Entonces, es como si fuéramos yo misma mi piloto automático. Entonces, yo quiero ser parte de una familia, de un grupo, pero si en un momento dado, por circunstancias que no están en mis manos, esa familia no es tan nutritiva, no es tan armónica, pues tengo yo que ver que yo tengo que ser mi propia casa, que yo tengo que ser mi propio hogar, que yo tengo que ser mi propia compañera de mí misma. Por eso nadie estamos solos. Siempre estamos con nosotros mismos, pero nos dijeron que estar solo es que no haya buruca y gente a mi alrededor, y ese es un problema. Oye, o también nos dijeron grande. pues que eras egoísta. Exacto. O sea, como que está a lo mejor a veces malentendido el de que, entonces nada más buscas lo tuyo, nada más las cosas que a ti te gustan, nada más buscas tu placer. Qué bueno que comentas esto, porque entonces tenemos que ver que un ser humano es único y tiene dentro de sí mismo la capacidad de ser feliz sin necesitar a los demás. Pero aquí hay una paradoja. Como somos seres en relación, vemos que en las mismas necesidades básicas está la necesidad social. De pertenecer. De pertenecer y de compartir y de convivir. Pero lo más padre sería que una persona sana comparta con otras personas sanas, porque no somos media naranja de nadie. Somos una naranja completa con otra naranja completa caminando un camino donde vamos a compartir, donde vamos a ayudarnos a crecer o a quitar algunas cosas que no nos gustan. Entonces, el primer punto para tener autoestima, a veces dices tienes o no tienes autoestima. A veces hay alguien que dice autoestima alta o autoestima baja. Lo que pasa es que a veces hay gente que como empresaria, por ejemplo, tiene muy buena autoestima. Se cree que sabe porque es la más fregona y tal. Y a lo mejor en su casa la aplasta el esposo, hasta le pega. Y tú dices, bueno, pero si es tan inteligente. O sea que la autoestima sí te la puede quitar una persona. No te la puede quitar una persona. Tú dejas que te la quite porque como nadie te ha dicho que la autoestima solamente tú te la das, tú la mantienes. Uh-huh. Cuando no te dicen eso, que al contrario, desde chiquitas te dicen, peínate bonito para que a las mujeres, para que encuentres novio. Entonces la niña de 3 años o de 4 hace con su cerebro la lógica y dice, me tengo que poner bonita, porque si me pongo bonita, luego entonces consigo novio. Y si consigo novio, luego entonces soy un objeto para diversión y para atracción de un señor.
Y a los hombres que les dicen, estudia porque si no vas a ser burro y si no, no vas a tener dinero. Entonces los hombres, cuando no tienen dinero o no lo suficiente de algunos niveles de logro exagerados, pues se sienten mal. Y las mujeres cuando no están, entre comillas, bonita. Porque eso de estar bonita y fea, gorda y flaca es muy relativo. Sí. Entonces, ¿para quién? exactamente. Entonces ahí está el problema. Que desde que chiquitos... nosotros, y aparte como dice Cristina, o sea, que es que nos dejamos que nos quite nuestra autoestima. O sea, lo permitimos. Porque nunca te dijeron que tú podías ser tu propia autoridad, que tú podías darte tu propio reconocimiento. Y si el otro te lo reconoce, tú dices, padrísimo. Pero si no te lo reconoce, claro que te va a doler, porque ser madura no es ser una piedra, ni ser mármol, ni fierro. Pero del 1 al 10 te molesta poquito. Pero es que qué difícil, digo, que eso que dices, Pascal, porque pues crecimos de niños, para empezar, para agradar, tratando de agradar a los papás. Entonces, como que voy a ser buena niña, la que fue buena niña para agradar a sus papás. Y la que era alegre y así, pues para agradar a sus papás. Sí. O sea, como que malamente a lo mejor estábamos como predispuestas a siempre agradar. Siempre agradar. ¿Verdad? Y ahí es donde ya cuando tomas conciencia que estás grande, tú te vas dando cuenta de decir, ¿por qué tengo que ser así? Pero no sabes cómo cambiar. Porque todos sabemos el qué voy a hacer. Pero muchas veces nadie te dice el cómo. Porque, por ejemplo, a veces va alguien a mi consulta y me dice, ya sé que tengo que gritar. Entonces le digo, claro, a lo que vienes es a que te diga cómo. Porque todo el mundo sabe lo que tiene que cambiar, claro, pero no sabemos cómo. Y en el saber cómo es porque entonces podemos usar nuestra autoestima y luego ahorita vemos las 5 características de ser persona como una herramienta para ser consciente de que lo que me está pasando en mi vida no lo quiero, que lo que me está pasando en mi vida no me gusta o nunca me enseñaron a tener proyectos de vida. La gente piensa que un proyecto de vida es profesional, ¿no? Cuando yo hablo de proyecto de vida es lo que yo quiero para mi persona. Cuando yo entré el primer semestre a estudiar, me acuerdo que tuve la clase se llamaba Antropología Filosófica. Entonces, en Antropología Filosófica, mi maestro, yo creo que fue el primer día, no sé, para mí fue un parteaguas, nos dijo, a ver, ahorita cada quien tiene tales edades. Los voy a dar un tiempo para que se vean a los jardines. Claro, el ITESO en aquel entonces era una escuelita parroquial, ahora es un monstruo precioso. Sí. En mi época no, porque es más de 40 años. Entonces nos dijo, lo que yo quiero es que ustedes visualicen en qué mujer te quieres convertir, en qué hombre te quieres convertir, cómo te gustaría verte cuando tienes 2 años más, cuando tienes 5 años más, si llegas a los 50. Entonces eso es precisamente proyectar tu vida. ¿En qué mujer me quiero convertir? Por ejemplo, nosotras que estamos aquí, de aquí a diciembre. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué cosas debo de quitar? Si grito, gritar menos. Si me enojo, enojarme menos. O saber enojarme, porque el enojo es una parte natural del ser humano, pero saber enojarse con galanura. Esa es otra anécdota muy buena, elegantemente. Cuando yo estaba estudiando, vivía en un departamento con mis amigas. Y un día fue una señora que hasta me acuerdo el apellido, Malagamba se apellidaba. No es nada común. Era de por ahí de Baja California y tal. Entonces ya salimos al pues ahora no se decía antes antro, se decía, ya ni me acuerdo cómo, a la disco. Y entonces de pronto sale, porque era muy arreglada, taconeando, tiqui, 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 tiqui. Y luego, muchachas, y nosotros nos paramos en el auto. Entonces le bajamos... a la música. A la música y a todo. ¿Y qué pasó, señora Malagamba? Eso sí les digo, pueden hacer todo lo que les dé la gana, pero nunca, jamás pierdan la galanura. Y eso me encantó tanto que yo lo hablo mucho con los muchachos jóvenes, porque entonces yo me quedé pensando, a lo mejor mis amigas ni se acuerdan, pero yo soy muy de entresacar frases que me mueven. Entonces me fui pensando y dije, ¿qué quiere decir no perder la galanura? Puedo emborracharme, pero si no pierdo la galanura, pues quiere decir que no voy a andar toda aguada, no voy a andar así, no sé qué. No vas a hacer cosas que te arrepientas. O sea, todo con elegancia. Todo con elegancia. Entonces, a partir de esa experiencia que tuve, yo tendría 20 años,
siempre digo, puedes enojarte, puedes hacer todo, pero jamás pierdas la galanura. O sea, la elegancia, el respetarme a mí misma, ¿A los demás? Sí, claro, Pues pero también primero porque, tienes que empezar claro, contigo misma. Por eso es que tú decías que la gente adulta en aquellos entonces, y también ahora muchas veces te dicen que eres egoísta. No, egoísta es otra cosa. En un momento dado, lo que podemos decir en lugar de egoísta es, te tienes que autoafirmar. Estás afirmando que soy una persona valiosa, y como soy una persona valiosa, pongo lo que puedo y lo que sé pues al beneficio de los demás, ¿sí? Que ahí es donde entra también la empatía que Marce el otro día comentaba sobre qué es la empatía. Al darte tu autovalía en en el tren de la vida, pues puedes perder a muchas personas que para ti no te dan esto que tú necesitas para autovalorarte. Sí, esto que dice Cristina es bien importante porque como si no estamos todavía cortando la dependencia que tengo con los demás, entonces voy a estar siempre como sujeta a lo que la otra persona me dice que debo o no debo de hacer. Sí, qué horrible depender tu valía, tu humor, tu día, de lo que la otra persona piense de ti. Entonces, tú tienes que ver que aquí, ¿por qué no puedes ser egoísta? Porque entonces tú dices, como una frase muy ignaciana, tanto cuanto me sirva para ser mejor persona. Si voy a hacer esto, mi pregunta es, ¿esto me sirve para ser mejor persona? ¿Qué quiere decir ser mejor persona? Ser mejor persona quiere decir ser una persona buena onda. Como que todo el mundo sabe lo que es una persona buena onda. Que no es chismosa, que no es liosa, que no es borrachota, que es una persona de fácil manejo. Un día que fui a comprar, es una anécdota que platico también mucho, iba a cambiar mi teléfono celular. Entonces me dice un muchacho, señora, este equipo es muy bueno. Yo, ¿por qué? Me dijo, porque es muy amigable. Y, wow, dije, ¿cómo? Claro. Un teléfono puede ser amigable y los seres humanos no. Entonces, yo siempre digo eso, tenemos que ser personas amigables. ¿Y qué es ser amigable? Una persona de fácil manejo. Oye, te voy a decir algo. Cuando una vez estaba platicando con mis hijos, me estaban platicando de una persona y yo les decía, ¿y cómo es? Y me encantó porque mi hijo, su respuesta fue, es fácil, mamá. Y sí, oiga, le brillaban los ojos al hablar, pero como diciendo, es fácil, es mamá. Fácil. Y eso me encantó. No me enreda, no nos peleamos. O sea, no me tenía que decir más, me fue muy fácil para mí entender que para él es fácil. Que es fácil. Sí. Entonces, eso es ser amigable, una persona de fácil manejo, que claro que te vas a enojar, pero sin perder la galanura. Te vas a enojar porque hay necesidad de enojarte, pero sin desparramarte toda. En una ocasión estaba yo enojada con mi hijo porque algo hizo, como a las 10 de la mañana. Y luego ya después de comer llego y le digo, oye, esto, y volteé y me dice, oye, pues no que estabas enojada. Le digo, claro, estaba enojada a las 10 de la mañana cuando hiciste tú eso. Pero ahorita son las 4 de la tarde y yo no voy a contaminar todo mi día por un enojo de ese rato. Entonces, esa es otra también recomendación que es muy buena. Te vas con tu esposo y típico que él pues se baña, se pone el traje, se lava los dientes y ya está. Listo. Y tú a veces y cierran y que no abras esa puerta y que se apagó el aire y todo eso te tardas como 5 minutos. Claro, más. O más. Y entonces llegas y el otro está enojado. Entonces yo cuando me pasaba eso yo me sentaba y decía, a ver, es otra frase muy ignaciana, ¿a dónde voy y para qué? Voy a una boda a pasármela bien. Por lo tanto, en este momento no vengo a educar a este señor que yo escogí para que fuera mi novio. Si no lo sacas en la lotería. Entonces él seguía, ¿qué es que tú siempre lo mismo? Y yo pensando, me la voy a pasar bien, me la voy a pasar bien, me la voy a pasar bien, aunque me diga lo que me diga, porque ¿cuál es mi objetivo? Pero, Pascal, tú estudiaste psicología. No. O sea, no. La gente mortal tenemos no. Como dice la canción, solamente soy un simple terrenal. Bueno, aquí voy a plantear una cosa. Sí, efectivamente, cada quien tiene herramientas diferentes. Lo que pasa es que yo desde que soy muy chaquilla, 13, 14 años,
me gustaba mucho leer filosofía. Entonces, antes de estudiar psicología, yo tenía muchas herramientas porque estudiaba filosofía. Por ejemplo, una de las escuelas filosóficas que me gustó mucho son las estoicas, que tienes un problema, pero no pierdes la galanura. Pero yo la estudié desde ese tipo. Y aparte otra cosa, me chocaba la gente que cuando se enojaba se desparramaba y gritaba cosas gachas y eso. Me chocaba. Y entonces, a partir de esas edades, yo estaba como muy consciente de hacerlo. Tengo una experiencia también que antes pues nada más había el carro de la mamá y el carro del papá. Mi mamá no prestaba su carro. Mi papá sí, porque era la camioneta del rancho. Entonces un día le dije a mi papá, ya tendría como unos 17, 18 años, le dije, oye, cuando llegues del rancho, ¿me prestas la camioneta? Sí, hija, ¿cómo no? Entonces yo me estaba arreglando, escuché que llegó mi papá y luego bajo, arreglada, y le digo a mi mamá, y mi papá me dijo, se fue con tu hermano. ¿A dónde? Pues es que Víctor, tu hermano, le pidió la camioneta y se la llevó. Y me puse como una loca. Y en ese momento yo sabía que mi papá era muy probable que fuera a tomar café a esa hora al Apolo Palacio. Entonces yo vivía en Leandro Valle Ocampo, que son 2 cuadras antes de la Alameda. Entonces me salí corriendo y corriendo llegué al Apolo Palacio. Al café. Corriendo, pero corriendo como maratonista. Bueno, mejor. Claro. Porque los maratonistas llevan otro ritmo. Pero tú dijiste en friega. Claro. Cuando llego, no estaba la camioneta, no estaba mi papá. Y afuera estaba un mesero y me dice, ¿qué onda, Lupita? ¿Cómo está? Oye, mi papá no ha llegado. No ha llegado. En ese momento como que me desinflé y me di a mí misma tanto miedo. Y entonces, dijiste como que ¿qué iba a hacer? Yo dije, ¿qué onda? Soy de las que sí, porque soy intensa. ¿Qué onda? Entonces, si trajera una pistola, hubiera malaceado a la gente. Y ya me regresé a mi casa bien agüitadilla, caminando así bien despacito, piense y piense en qué mala onda, hasta dónde puedo llegar. Y desde ahí, tendría ahí 7 años, me puse a trabajar mucho más. Sí, luego ya entré a la carrera, ya tuve otras herramientas. Y otra de las cosas que también es una experiencia para mí, desde que yo empecé a leer o lo que sea, siempre pensaba en mí. Esto me va a servir para mí. Y desde que empecé a estudiar la carrera, cuando salí y hasta el día de hoy, cada vez que amanece digo, todas estas herramientas que sé, primero me van a servir a mí. Yo soy la primera clienta de mí misma. Oye, cuando a veces pensamos al revés, que nos centramos en algo, le voy a decir a aquella para que cambie. Y le voy a decir al marido este tip para que aprenda. Sí, claro. Y le voy a decir a los hijos, a ver, siempre se los queremos mejor poner al otro claro. Para discacerles la vida de ellos. Ahora, más felices. Esto que les estoy diciendo no quiere decir que yo nunca me equivoco o que nunca me pongo así como la mujer ogra. No, pero sí tengo mucho cuidado que cuando me pasa, en realidad darme cuenta por qué me pasó. Y aquí entro al otro tema que íbamos a hablar, que son las 5 características de ser persona. Y eso es fundamental. Claro. La primera es, los seres humanos nos damos cuenta que nos damos cuenta. Ahorita a las 4 nos damos cuenta que estamos en Torreón, que estamos en una cabina, que estamos trabajando este tema, etc. Al mismo tiempo te puedes dar cuenta que a lo mejor tienes ganas de ir al baño, o que ese tema te está moviendo, o que te gustaría hacer una pregunta, o lo que sea. Entonces nos damos cuenta que nos damos cuenta. Esa es una. La otra es... Pero es que yo en esa tengo mis dudas. Yo también. Yo también. No, a ver. Es que no hay personas, o vemos personas, para no señalar, que no están como muy autoengañadas y creen que se dan cuenta, pero no se dan cuenta, pero tapan. O se dan cuenta de otras cosas a su favor. No. Sí. A ver, esto, cuando yo les estoy diciendo es tal cual, me doy cuenta. Ni modo que una persona no se dé cuenta que se enojó con el esposo y le dio una cachetada. Que no se dé cuenta por qué lo hizo, que no se dé cuenta que está mal hecho, es otra cosa. Es que yo creo que en su cabeza es que me hizo tanto enojar, es que seguro se lo merecía. Por eso. Si no le doy ahorita una cachetada, imagínate lo que me va a decir, como un autoengaño. Pero el punto aquí son 5 características y lo importante es que sí te das cuenta. Que ya dándote cuenta, lo empieces a trabajar, esto ya es un proceso de maduración. Claro.
pero puede haber, toda la gente se da cuenta que chocó y que huyó. ¿Tú crees que uno uno que se drogó y hizo 1000 cosas gachas, tú crees que no se da cuenta que lo hizo? Sí, a lo mejor no se acuerda, pero dice, sí, pues para hacer ese jale me eché 5 pases de coca y aparte una chela y aparte un toque de mota. Pues entonces en la conciencia sí está. ¿Por qué crees que se toman todo eso para poder hacer lo que hacen? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, pero no quieren trabajar en lo que se dan cuenta. Okay. Hay unos que se quedan ahí y son los que jamás van a avanzar. Sí, y a lo mejor, como dices tú, se autoengañan y dicen, yo tengo la razón de haberle dado un trancazo porque qué gacho fui. Yo tengo una pregunta. O sea, el darte cuenta es personal, ¿verdad? Pero luego hay seres humanos que dicen, me doy cuenta que me hiciste, que por tu culpa, porque tú eres negativa, yo soy de esta manera. Sí. O sea, pues eso no es darte cuenta. No, sí te estás dando cuenta. Nada más que no pero te están echando la culpa. A ver, es que ustedes están viendo como que se dan cuenta en una conciencia muy profunda. No estoy hablando de una conciencia. O sea, es muy como te das cuenta del día a día. De encimita. Del entorno. Vamos, me doy cuenta de lo que está pasando. O sea, me doy cuenta que hace calor. Sí, tengo calor, me di cuenta que me cayó mal Cristina porque me empujó, me doy cuenta que Marcela me hizo esto y entonces me dio coraje. De eso me doy cuenta. Okay. Pero ya que hagas conciencia de lo que te das cuenta es un proceso privado, personal e íntimo. Nadie lo va a hacer por ti. Okay. Entonces, no confundan una cosa con otra. Okay. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, el primero es como superficialmente te das cuenta. Me doy cuenta. Ok. Me doy cuenta. Porque no estoy anestesiada. Sí, porque pasó en tus ojos. Sí, porque tienes cerebro y piensas. Me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no estoy. Ahora, la otra es, soy única e irrepetible, por lo tanto, tengo derecho a ser como soy. Incluso a ser la peor de toda la gente. ¿Por qué? Porque tengo derecho a eso. Pero la otra es, eres un ser responsivo, que quiere decir respondes a. Puedes responder padre o puedes responder no padre, pero que respondes. Okay. Todos respondemos, sí, digamos. Todos, hasta un animal. ¿Por qué? Porque estas son características también para los seres vivos, pero hay aquí la diferencia porque entonces un perro no sabe que es perro pastor alemán. A lo mejor siente hambre, se da cuenta que tiene hambre, o se da cuenta que alguien lo asustó y corre. Es diferente. Entonces, te das cuenta, eres único, irrepetible, eres responsivo y tienes libertad. Libertad para hacer lo mismo o libertad para querer cambiar. Porque la otra característica es que siempre buscas una forma de estar a gusto, siempre buscas un confort, pero no siempre el confort que encuentras o que buscas es sano. Porque aquí estaría, por ejemplo, un drogadicto y me diría, pues por eso me drogo, porque yo estoy muy confortable. Y entonces eso me da paz. Eso me da paz y estoy muy confortable. Entonces uso estas 5 características como si fuera una fórmula. Entonces le digo, a ver, me parece perfecto, eres único, irrepetible y si te quieres seguir drogando, pues es tu decisión. No se puede. De otra manera, pues es tu decisión, pero ¿de qué te das cuenta? No, pues que estoy bien a gusto, por eso. Y además de estar a gusto, ¿qué ves más que sucede? ¿Tienes un buen trabajo? Bueno, no. ¿Todavía tienes tu familia? Bueno, no, es que no aguanta nada y me corrió de la casa. Y entonces tú le empiezas a preguntar ¿y de qué más te das cuenta? Cuando tú empiezas a preguntar, por ejemplo, en este caso, ¿de qué más te das cuenta? A donde vas es a que se dé cuenta de las consecuencias tan nefastas que está teniendo al hacer una conducta disfuncional o una conducta no sana, una conducta insana. Entonces, ¿es de qué te das cuenta? No, pues sí, me doy cuenta que pues ya mis hijos hasta se cambiaron el nombre y no sé qué, y no sé qué. Ok, si tú quieres seguir así, sigue, pero nada más quiero que sepas que el día que tú quieras puedes cambiar. Porque eres libre. Porque eres libre y eres responsivo. Y yo creo que esta cosa que les acabo de decir ahorita, este argumento, es muy importante. Porque sabes que el día que tú te quieras dar cuenta, puede ser en 5 años, en 15 o en 40, lo puedes lograr.
que si hiciste una estupidez, no vas a quedarte como en la basura para toda la vida. Porque somos seres humanos y bueno, se habla mucho de las segundas oportunidades y tal, pero las segundas oportunidades te las tienes que dar tú a ti mismo. Oye, ¿y cuál sería la diferencia? O sea, o qué se necesitaría para pasar este proceso de una forma sana o más inteligente a pasarlo. O orgánica, como se usa ahora. Orgánica, o de quedarte en el uno y decir, ay, pues sí soy libre y esto es lo que yo quiero y me vale gorro, es mi forma de ser y si los demás no aceptan, no. O sea, ¿qué te ayuda? Digo, que hablamos de la madurez, pero Claro. ¿qué más te ayuda a tomar Que otra estas persona, por decisiones? ejemplo, te puede decir de qué te das cuenta, que me vale madre todo, pero en el fondo a nadie le puede valer madre todo. O sea, una es como que te hagan ver el otro lado. Sí, les he platicado que a mí este ejemplo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, llega un chiquillo y me dice, no, ya no quiero estudiar, tengo 18 años, ya no quiero estudiar. Le digo, perfecto, no estudies. Pues como que dijo, achí, una señora viejita me dice que no estudie, qué raro, ¿no? Entonces me dice, pues sí, le digo, tú eres único y repetible para si no quieres estudiar, no estudias. Nada más que quiero que sepas que el día que tú quieres estudiar, siempre hay chance. Por eso se hicieron las nocturnas, por eso se hicieron todo el estudio por línea. El día que tú quieras, perfecto. Nada más que date cuenta que ahorita tienes 18 años y ahorita estás trabajando de mesero y estás ganando 1,000 pesos al mes y eso se te hace formidable, pero date cuenta que no vas a tener siempre 18 años. Date cuenta que al rato vas a tener una novia. Date cuenta que esto. Entonces, cuando yo lo voy ayudando a través de cosas reales, dice, pues sí, cierto. Ahorita me alcanzan a mis 17 años 1,000 pesos, pero cuando tenga 22 ya no me van a alcanzar. Y cuando yo quiera comprar algo, pues no voy a poder seguir trabajando porque me doy cuenta que no tengo la preparación para escalar en nada. Claro. Sí, entonces, que me voy a quedar en eso. Entonces date cuenta que si no estudias, pues el verano que se hizo para descansar, como tú durante el año descansaste, pues entonces en el verano vas a trabajar. Y entonces en el verano, pues te metes a regularización o te pongo un maestro o todos tus amigos se van a ir y tú no puedes irte porque tienes un extraordinario. Date cuenta que no está padre. Yo no te digo que te saques 10, de perdida que no truenes. Porque ¿qué va a pasar si truenas? Te regañan, qué hueva. Claro. Oye, Pascal, y eso tiene que ver con lo que nos platicabas de también nuestras creencias y herramientas que tenemos. A eso vamos. Por ejemplo, tú me dices, ¿por qué una persona puede decir, pues sí me doy cuenta que estoy muy enojada con mi mamá y yo creo que no le voy a volver a hablar, o con mi esposo o con quien sea? Y entonces te das cuenta que tú crees que porque no hizo algo lo que tú querías, que no la quieres hablar. Sí, claro, y tengo derecho. Sí, tienes derecho. ¿De qué te das cuenta cuando no tienes una buena relación con alguien? A ver, entonces ella me va a contestar, o esa persona me va a contestar, es que ya ni la friegas, fíjate lo que hizo mi mamá. A todas mis hermanas les dio joyas y a mí no, como si yo no fuera su hija, porque eso pasa y pasa mucho. Sí, eso ya es real. Yo lo veo muchísimo. No, y es real. Entonces a ver, ¿y de qué te das cuenta? ¿Te das cuenta que por eso vas a arruinar toda tu vida? Sí, pero ahorita tengo mucho coraje. Perfecto, tienes derecho a tener mucho coraje ahorita. Pero ¿de dónde sacas este coraje? Porque tu coraje es una interpretación de un hecho. Pues de que no me querían. Entonces le digo, ¿tú crees que todas las personas ante un mismo estímulo tienen las mismas respuestas? Y me puede decir, pues a lo mejor no, pero a mí me vale madre. Yo así quiero estar. Bueno, así quédate. Pero cuando quieras cambiar, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estás tú fincándote en una creencia limitante que dice que todas las mamás quieren a los hijos igual. Fíjate que no. ¿Pero cómo no?
Si el 10 de mayo dicen que todas las mamás... Ahí vamos a los cánticos todo cada año. Puedes querer más a uno que al Exacto. otro, es real. Sí, entonces tú dices, bueno, a lo mejor no es de amor a amor, pero sí te llevas más con uno que con otro. Sí, tienen más empatía. Por supuesto. No empatía, ¿cómo se dice? Complicidad. Sí, bueno, lo que pasa aquí en empatía hay antipatía, empatía y simpatía. Bueno, pues La antipatía es cuando no te cae bien la otra persona y la alucinas. La simpatía es cuando sí te cae bien y aunque haga lo que haga, eres mi amiguita. Y la empatía es cuando, independientemente que sea simpática o antipática, voy a entenderla como persona. Y eso te ayuda mucho a ser ecuánime y a tener galanura. Claro. Vamos a salir de aquí. Por favor, nunca se les olvide la galanura. No, vamos a salir de aquí. ¿Sí? Oye, pero entonces, digo, eso que dices tú, pues aunque sea real, tienes que quitar tu creencia, que a lo mejor, bueno, me quería diferente. Sí, entonces, una creencia, ¿por qué el limitante? Porque tiene nada más una opción. Entonces, si tú te convences y dices, bueno, hay muchas maneras de amar a una persona y no necesariamente todas las mamás aman de la misma manera y no necesariamente todas las mamás aman así, porque si no, no habría niños nacidos que los dejan en un bote de basura, porque no somos instintivos, tenemos impulso, pero con nuestra cabeza puedes decir, a mí me vale madre, yo no puedo llegar a mi casa con un bebé, lo tiro en la basura. Sí. Entonces decir, a ver, Este es una cosa bien interesante y bien compleja porque yo he trabajado mucho con niños adoptados y todos tienen más o menos la misma sensación de decir, me tiraron como si fuera un perrito y tú, mi papá adoptivo, me viniste a rescatar como si fuera una canasta de perritos de que, ¿quién quiere comprar estos perritos? O mi perra tuvo muchos perritos, ¿quién los quiere por ellos? ¿Sí? Entonces, esa es una situación muy común. ¿Por qué? Porque esos niños han estado hasta el cansancio, el 10 de mayo es lo máximo, porque las mamás son lo máximo. Y entonces, por un lado, a las mamás a las que hemos tomado el riesgo de tener hijos, bueno, fíjate que no dije mamás, porque la palabra mamá tiene un peso muy fuerte y absurdo. Entonces, las personas que hemos tenido la decisión y tomar el desafío de tener hijos, entonces ves que no todas las cosas son de la misma manera. Entonces yo trabajo mucho con estos niños y les digo, mira, para acabar pronto, la mamá y el papá es como un taxi que te traen de la no vida a la vida. Y cuando tú usas un taxi, ¿a poco te lo llevas cargando? ¿Verdad que no? Pues no cargues a tus papás. Son personas que no les alcanzó para amarte de otra manera como tú querías ser amada. O a lo mejor pensó que tú estabas casada con una persona que tiene economía y que dijo, le dejo mis bienes a las jodidas. Claro. Digo, perdónenme sí, la expresión, eso pero pensó, a lo mejor la algo mamá lógico. pensó eso, dijo, y esta como tiene, pues ella no. Es un error de cálculo muchas veces que las mamás, y en términos generales, siempre estás con el más débil. Exacto. Y los demás lo sienten. Sí. Y los demás lo sienten, porque, por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace muchos años en Estados Unidos sobre por qué había niños, personas que de ser súper mega aplicados, de pronto al año siguiente bajaban. Y cuando investigaron es que ellos decían, es que ¿para qué estudio? Sí, mi hermano que no estudia, porque se saca un 6 le compran una moto, porque se saca un 7 lo mandan de viaje, y yo que me saco 9 y 10 no me pelan. Y ahí está otro problema, ¿por qué? Porque no te enseñan a que te reconozcas y que tu autoestima sea, voy a estudiar por el placer de saber. O sea, Por el mí 10 es mismo. mío. Por mí mismo. Sí, Y no puedo. ahí está donde en la problemática de la educación te dicen, no los premies. De que si te sacas 10, el doy premio esto. es que no sé qué. Entonces es más bien que se autopremien, porque son conscientes. Entonces decir, a ver, ¿cómo sentiste cuando dijeron tu nombre y que te había sacado 100? ¿Cómo te sentiste?
Pues no sé, te dice el niño de 7, 8 años. A ver, ¿no sentiste mucha emoción? Pues sí. ¿No sentiste mucha tranquilidad? Pues sí. Porque a veces somos tan niños que no podemos y no Ponerle sabemos palabras, ¿no? ponerle Sentidos. etiquetas a lo que estás sintiendo. Entonces tú de alguna manera le das varias opciones para que lo aprenda. Entonces aquí la cuestión es que la persona se sienta satisfecha del deber cumplido. Pero nunca nos han enseñado eso. No, Y eso y es como un dices tú, a lo problema. mejor, o sea, el niño que batalla, pues no se puede, a lo mejor el que está bien, pues ponle que él solo va logrando sus metas. A lo mejor este niño que necesitaba más ayuda y que por eso, Sí, o sea, pobre, va a batallar más porque no va a tener siempre la mamá que aplauda Claro. cada logrillo, Claro. pedorro, ándale, bien, bien. Oye. Claro que a lo mejor lo necesitaba, pero finalmente ese niño, pues a lo mejor también depende de otras cosas. depende de Entonces no va a otras tener cosas. autoestima. Yo tengo una anécdota con uno de mis hijos y batallábamos mucho en esto del colegio, ¿no? Entonces yo siempre era, da tu 100. Tú da tu 100. No importa. Aunque tú sientes Ah, 70. bueno, Sí. eran Montessori, entonces no pasaba, no había Sí, las no. calificaciones Sí. ni nada, era el reporte. Cuando pasan a sexto, que ya hay calificaciones, entonces sale, pero emocionadísimo porque todavía me acuerdo así de la boleta de calificaciones. A mí me daba un oso que dijeran la boleta, pero bueno, Claro. la boleta, muy bien. Y yo veo la boleta y yo, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Triste. O sea, Triste. o sea, dije, no, es que así le va a ir, así le va a ir. Entonces sube, ya viste la boleta y yo, ya la vi, ahorita pues platicamos, porque era pues el único que se había quedado. Total, bueno, ya llegamos a la casa, no sé qué, y los hermanos, a ver, muy mal, ¿cómo te sacaste eso? No sé cuál. Y yo, claro que no, nada que muy mal, ahorita platicamos tú y yo, y ustedes, su colegio es otra cosa, y él es otra cosa, ¿no? Entonces llega, y yo, ándale, pues córrele con el papá y el otro. La boleta, papá. Y el otro así también de, ¿qué es esto? Y entonces le dice, oye, no, mira, 5 y 4 5. Esto está muy mal. Y me encantó porque volteé y me dice, es mi 100. Exacto. Me hubiera sacado 0. Es mi 100, mamá. Y yo, oye, sí es cierto. Tú muy bien. O sea, Ahora, digo, Sí. obviamente, del 5, no, bueno, el 5 no se puede y todo, Sí. pero siempre fue Pero dar él- tu 100. o sea, él no, sí pero luchó. está Entonces, bien. tu esfuerzo. Pero está bien. ¿Por qué? Porque de ahí, ya que tienes 5, ahora el 6. Del 6 al Exacto. 7 hasta que lo va subiendo. ¿Sí? Exacto. Entonces, se habla mucho de que la verdad nos hará libres y no hablamos con la verdad. Entonces, por ejemplo, decirle, tú eres muy aplicada y yo no batallo contigo y quiero que me entiendas que voy a meterle más ganas a tu hermana, que esto, que esto. Esto no quiere decir que no te ponga atención. Esto no quiere decir que no esto. Esto quiere decir que tu hermano necesita más. Pero estoy feliz que tú estés a gusto, porque ¿cómo te sientes que no te tengo que regañar? ¿Cómo te sientes que cuando me pides un permiso siempre te lo doy? ¿Cómo te sientes que cuando me pides dinero siempre te lo doy? Claro, eso ¿Por es tu qué? logro. Porque estás trabajando por Sí. eso. O sea, Claro. uno le da dinero a sus hijos porque su trabajo es aprender a ser mejores personas y aprender en las escuelas. Entonces yo te pago porque aprendes en una retribución buena onda. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, esto que dice Marcela, pues es así. Y nosotros podemos decir, híjole, me metí a un curso. Y todas bien padres que sabían. Y yo, ay, lo que hice bien pinchito. Entonces decir, híjole, pero ¿sabes qué? Fue mi esfuerzo, fue mi cariño, fue esto, pero el próximo va a estar mejor, el próximo va a estar mejor. Entonces, esto es válido. Oye, ¿Ok? y como tipo Pascal, ¿qué nos podrías como decir de cómo se empieza? O sea, ¿cómo se empieza por el vernos hacia a nosotros Ok, para decir, ya sé lo que piensa mi amiga, ya sé lo que piensa el marido, ya sé lo que piensa mi mamá de mí, pero ¿cómo empezar como a verte a ti? bueno, como un camino pudiera ser, si ustedes quieren, claro, ser Claro. más felices y más libres. Si no, pues quédense como están. Yo las veo muy Está bien. bien. Más fácil. Entonces miren, el trabajo interior es un trabajo de escritorio.
Para mí, ¿qué es un trabajo de escritorio? Que te sientas con un papel y un lápiz y apuntas. Entonces, a la antigua. Como debe de ser. O si quieres en una máquina también, pero te sientas y dices, a ver, ¿dónde estoy ahorita? ¿De qué me doy cuenta? Pues que tengo esto, que no tengo esto, a dónde quiero llevar. Por eso les platiqué la anécdota de en qué persona me quiero convertir. Porque cuando tú tienes una meta, todo va hacia la meta. Eso es lo que es lo que se puso de moda de la atracción. La gente cree que nomás voy a decir quiero un carro y se queda sentado. No, la atracción es porque tú tienes una meta y todo lo que vas a hacer va a ser en relación a lograr la meta. Vas atrayendo a ti. Es como cuando va uno al súper. Dices, voy a hacer carne asada. Y vas y dices, las cebollas sirven para la carne asada, los tomates, el queso, las tortillas, la carne. Pero si tú no sabes a dónde vas, pues agarras cualquier camino. Hay en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuenta que está Alicia en un cruce de caminos. Ya está el gato ahí y le dice, oye gato, ¿por dónde me voy? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir, Alicia? Y ella le dice, pues no sé, a donde quiera. Ah, pues entonces vete por donde te da la gana. Sí. Entonces, ¿a dónde quieres llegar? Entonces, tú a nivel personal, cada una de nosotros, yo la hago mucho, porque es un trabajo que hago siempre, estoy en este lugar, ¿a dónde quiero ir? Tengo tantos años, en 3 años, ¿cómo quiero estar? En el caso mío, que ya soy bastante grande, digo, bueno, quiero seguir teniendo agilidad, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio. Yo hago 2 horas de ejercicio. ¿Por qué? Porque no quiero estar tullida. Porque una persona, aunque esté sana, se sienta a ver la televisión cruzada de brazos para que se los descruce. Y entonces por eso cuando te andan cuidando y te quieren bañar y te alzan el brazo, te quieres morir. Entonces es, ¿cómo me quiero ver? En el caso mío, en 3 años, en 4, en 6, caminar correctamente, comer correctamente, dormir correctamente, pero no como si fuera un déficit. De que, ya no puedo hacer eso. No, yo veo la meta. Y cuando yo veo la meta, lo que yo haga es maravilloso porque estoy enamorada de la meta. Entonces, ¿cómo le podemos hacer con nosotros? Sentarte y decir, en este momento, a mis años, con esta situación socioeconómica, con este esposo, con estos hijos, con esto, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde no quiero ir? Y a partir de ahí, decir, ¿qué tengo que hacer para esto? Pues que tienes que ir a lo mejor con alguien que te ayude, porque ¿qué quiere decir? No me gusta a mí mucho decir alguien que te ayude, más bien yo no me siento como una ayudadora, me siento una liberadora. En mi terapia no ayudo, libero. Ese es mi sí, esto en el caso que no sepan ni por dónde empezar. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vas con un terapeuta hay 2 elementos para ir a terapia. O ir a una asesoría o ir a una terapia. Una terapia es cuando ya traes un problema, que no puedes dormir, que tienes ataques de pánico, que tienes una forma de enojarte vuelta loca. Y la otra es solamente una asesoría. ¿Por qué? Porque el terapeuta no te va a dar consejos. El terapeuta te va a decir, mira, esta es tu personalidad, estas personalidades tienen estas pro y estas contra. Y tú, que no eres ninguna tonta, yo cuando trabajo, la persona que está enfrente de mí es una persona que es maestra en sí misma. Claro. Que ella se conoce más a sí misma que cualquier test y cualquier cosa. Y entonces yo le doy herramientas y cuando yo hablo casi como una clase, a la otra le van cayendo 20. Entonces esto, entonces lo otro. De tal forma que cuando tú vas a una terapeuta, vas a una asesoría. Y ahorita, ¿quiénes son las empresas más eficientes y eficaces? Las que tienen asesorías externas. Una gran empresa siempre va a tener asesorías externas. Tiene asesoría de abogados, aunque tenga sus abogados. Sí, porque es otro punto de vista. Porque es otro punto de vista. Está viendo desde fuera. ¿Se dan cuenta? Objetivo. Claro, es objetivo. ¿Sí? Entonces, puedes hacerlo tú sola, puedes, a lo mejor ahorita que hay tanto podcast, yo recomiendo mucho los podcasts. Habrá unos mejores que otros, pero en términos generales todos son buenos. Por ejemplo, hay gente que me dice, mi mamá quiere que vaya contigo. Y yo le digo, ¿y tú quieres ir? No, pues no vengas. ¿De veras? Pues sí.
¿Por qué quiere que vengas conmigo? No, que porque no estudio, o que porque ando con una novia que no le gusta, o lo que sea. Entonces le digo, ¿sabes qué? Métete en algún lado y busca un podcast que hable De ese tema. de ese tema. De veras, sí, hazlo. Y luego a lo mejor pasan 8 meses o un año y me dice, oye, ahora sí ya quiero ir. ¿Por qué? Porque viendo el podcast, escuchando el podcast, me quedaron algunas dudas que quiero que tú me las resuelvas. Entonces, yo no ando cazando gente. Claro, es que realmente... Si no quieres, no vengas, o sea... Pero esa es la belleza, cuando Sí. uno dice, quiero ir. Sí, Claro. No de que la mamá, vas a ir. No, no. Entonces, pues en términos generales vimos 2 de los elementos de nuestro manual o de nuestro sistema operativo, Claro. que es la autoestima y las 5 características. Y ya vimos cómo se hacen, entonces de una manera muy amigable puedes decirle a tu hijo, fíjate que cuando yo tenía tu edad a mí me pasaba esto, y yo aprendí, incluso con las amigas, porque luego con la amiga luego la quieres mandar a terapia, claro. o le quieres decir, es que tú eres bien así, y que la fregada. Entonces tú puedes decirle, fíjate que, aunque sea mentira, vale, esto es sano. Fíjate que en un momento dado estuve como tú, y a mí me sirvió mucho esto. A mí me sirvió mucho lo otro. O, por ejemplo, señoras que ya tienen hijas con hijillos, y que luego se ponen igual que las mamás, gritonas y así con las hijillos, y por desgracia a las mamás siempre se les olvida que fueron gritonas y locas. Ellas eran lo máximo y las hijas ahora están muy locas. Entonces fíjate, hija, que el otro día vi que cuando hay un niño como Marcelo, tu hijo, ayuda mucho esto. Ay, por si quieres tratar. En lugar de tú, eres bien mala, yo nunca les grité así. Como dar opciones, Yo dar otra Sí. opción en el panorama. Sí, dar lo que me gusta a mí decir, no consejos, sino información útil. Y esta Claro. es información útil. No le estás diciendo qué mala Información útil. qué mala eres. Te está Claro. diciendo, oye, Cristina o Marcela o Valeria, he visto que ante una situación con niños de este tipo, el otro día estaba oyendo que funciona mucho esto, Claro, que funciona mucho lo otro, aunque estén chiquitos. claro. Entonces tú como hija ya no te sientes atropellada con una mamá que era peor que tú, pero que se le olvidó. Claro. Ay, no, pues hay mucho trabajo por hacer. Pero Claro. es lo padre. Pero lo padre, más lo que nos ilusiona es que siempre es un proceso. Es Bueno, esperanzador. Ese es un proceso, Sí. pero aparte te voy a decir otra cosa. El mismo trabajo te cuesta ser infeliz que ser feliz. Claro. Tú escoges. ¿Dónde pones tu energía? Sí, porque cuando eres infeliz y tú le preguntas a una persona, oye, ¿por qué eres infeliz? No, porque no me levanto temprano, porque no he estudiado y tengo problemas esto. Hay un procedimiento para ser infeliz Claro. y haz un procedimiento para ser feliz. Por ejemplo, les digo a los niños, si ustedes ven a un homeless, de esos verdaderamente así como medio locos y tal, no una persona que verdaderamente le quitaron todo por X Sí, sí. situación, le digo, si tú le preguntas a esa persona, oye, desde que era niño tú querías ser un vagabundo, te va a decir que no. Entonces tú le vas a preguntar, ¿y cómo lo hiciste para ser vagabundo? Pues no iba a la escuela, luego cuando estaba más grande me empecé a drogar, y luego empecé a tomar dinero de mis papás, luego me metieron a la cárcel, luego esto, luego lo otro, luego lo de más allá. Entonces, para ser feliz hay un procedimiento, pero también para ser infeliz. Claro. Entonces vámonos Por el pensando procedimiento, por el trabajar. procedimiento de ser feliz. Digo, ya que le vamos a poner energía. Sí. Y pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes Pascale, y por los sumarnos. felicito muchísimo. Por sumarnos aquí al podcast a tratar de ser mejores. Es lo que finalmente, Para lo que se cree. para lo que se creó, Y para eso vive uno. Exacto. Y para también sumar que con nuestra experiencia y con tu Son información expertas, ustedes son y expertas. todo, podemos agregar Pues algo. mejorar, o sea, todos los días es, bueno, ayer sí la cagué, pero hoy la descago. Claro, o sea, hoy metes sí la pata limpio y todo. y hay que sacar la pata. Hoy digo, Siempre se puede sacar la pata.
Pues Siempre, muy bien. no Pues muchas importa. gracias. Muchas Pascal. gracias, a Pascal. ustedes. Salucita. Salucita. Saludcita ahí. Salucita. Cada pues, quien cada sus quien tintos. sus tintos. Con Gracias. café. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.